Entonces ahí me imagino que están viéndose ustedes mismos. Digamos que un poco la invitación a hacerlo virtual es porque es mucho más sencillo para mí poder mostrarles a ustedes de una forma como más ágil, pues algunas herramientas que normalmente nosotros en investigación utilizamos y que pues de alguna manera nos permiten como familiarizarnos con, con quizás con la práctica. Muchas veces nosotros tenemos que mm, pues como organizarnos y poder dar cuenta de los datos muchas veces de una manera más sencilla, ¿sí? Entonces, digamos que la primera herramienta que quería como mostrarles un poco tiene que ver con esta herramienta que se llama Elicit. Digamos, esta es una herramienta que nosotros podemos tener para poder apoyar cualquier tipo de de información con relación a hacerle preguntas a los artículos de investigación que estamos trabajando. Por ejemplo, podemos en el ICID cargar, por ejemplo, documentos de PDF y pedirle que extraiga esos documentos los datos que nosotros requerimos. Por poner un ejemplo, cuáles son las edades de los participantes en el conjunto de artículos. Eh, de qué países, por ejemplo, cuáles son los diseños metodológicos, cosas de ese estilo, pues lo podemos como simplificar rápidamente con esta herramienta. Crear una cuenta es completamente gratuito, si bien pues hay un plan, digamos, que nosotros pagaríamos, pero pues digamos que con el plan gratuito pues está bien, un poco como para familiarizarse y poder, por ejemplo, encontrar no solamente pues artículos que sean relevantes para la pregunta que ustedes tengan, o sea, digamos, eh, la invitación es un poco que ustedes pues abran una cuenta aquí en el ICIT y puedan como explorar la herramienta como tal. Pues está desde encontrar documentos hasta llegar a poder responder a preguntas como más puntuales a- basándose en los artículos científicos de investigación. Mm, Aquí, por ejemplo, tenemos desde, si ustedes quieren, por ejemplo, llevar, hagan de cuenta que es como su biblioteca personal, donde ustedes pueden tener por temas artículos cargados allí, con los cuales ustedes responden ciertas preguntas pues muy específicas. Mm, Esto, digamos, por el lado pues de Elicit, digamos que se convierte como en un complemento, digamos, para la investigación. Facilita mucho, por ejemplo, hacer revisiones sistemáticas mucho más rápidamente. Eso también nos lleva un poco a explorar la herramienta de Ryan. Digamos, esta, digamos, pues nos permite responder preguntas, organizar, digamos, los documentos y extraer datos de ellos. Mm, pero digamos que Ryan, pues es una herramienta que también nos permite gestionar nuestras revisiones sistemáticas. Entonces, digamos que la ventaja que tiene Ryan, pues es que igualmente también es completamente gratuita. Mm, y les permite a ustedes poder no solamente gestionar como si fuera un gestor, digamos, de referencias, porque básicamente, básicamente, espérenme un segundo. Mm, Espérame un segundito. Listo. Entonces, el ICID, pues es, digamos, la herramienta que les había sugerido, pues que también ustedes puedan explorar un poco, que si surgen, pues, inquietudes, pues ustedes puedan como hacérmelas en su momento, pero que eso nos lleva un poco como a esta otra herramienta que es la de Ryan. Mm, digamos que la ventaja que tiene Ryan un poco para nosotros como investigadores es el hecho de que si esta herramienta que estaba, pues hace un momento que hablábamos del ICID, nos permitía como hacer preguntas específicas a los papers o tener un chat, digamos, con el PDF,
¿cierto? Digamos, subrayamos algo y le decimos que no lo entendemos o le hacemos una pregunta específica, pues él va a buscar en ese PDF para respondernos a ella. Digamos que es un poco como un asistente de investigación, ¿sí? También nos permite entonces caracterizar algunos datos, extraer datos de los manuscritos, decirle por columnas cuáles son las columnas que necesitamos de datos y podemos eh, gestionarlo. Ryan, por su parte, digamos que ya es una herramienta más para la gestión de referencias. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si nosotros queremos hacer una revisión sistemática de la literatura o una revisión exploratoria de la literatura, nosotros podríamos hacer uso de esta herramienta. ¿Por qué no digamos una revisión narrativa de la literatura? Porque en la revisión narrativa de la literatura, pues no requiere esa sistematicidad que la exploratoria y la sistemática sí requieren. Entonces, digamos que esa sistematicidad pasa por la pregunta de qué tan riguroso fui yo para garantizar que los artículos que estoy incluyendo en mi revisión pues no se encuentran duplicados o son artículos de investigación que no, que no hubo, digamos, un error humano, no se me pasó ninguno, por decirlo de alguna manera. Porque pues ustedes saben que cuando uno explora, digamos, descarga una base de datos en Excel y dice, bueno, voy a marcar en Excel los que voy a incluir y los que no voy a tomar, pues eso puede, digamos, ser un problema importante. Porque tú puedes estar cansado en ese momento, no leer, digamos, apropiadamente y, digamos, creer que ya revisaste un documento cuando en realidad no lo has hecho. Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos, Ryan entra un poco pues a ayudarnos. Ryan funciona de forma muy sencilla, creamos una cuenta. Una vez creada con nuestro correo electrónico personal o institucional, no hay problema, tendríamos esta, digamos, versión. Allí lo que nosotros haríamos sería crear una nueva revisión y en crear una nueva revisión, pues él nos pregunta cómo sería el nombre de nuestra revisión. Entonces, en este caso vamos a decirle que es un ejemplo. En el tipo de revisión, pues si es una revisión exploratoria de la literatura o una revisión sistemática de la literatura. Mm, Miren que igual tenemos distintos tipos de revisiones. Cada una de estas revisiones, digamos que si la pudiésemos como caracterizar un poco para que pues, también ustedes sepan como a qué hace alusión cada una. Entonces decíamos que la revisión sistemática de la literatura tiene una pregunta clínica puntual, ¿sí? La revisión de la literatura sería la que nosotros entendemos como una revisión narrativa, una revisión donde yo me considero un experto en la temática y quiero encontrar artículos que ayudan a argumentar mi postura al respecto, ¿sí? En ese orden, pues no se requiere que sea muy sistemática. La revisión umbrella es una revisión de revisiones. Eso quiere decir que solo incluimos revisiones sistemáticas para responder a la pregunta. Entonces ya no se sistematizan artículos individuales, sino que se sistematizan revisiones sistemáticas. Cuando hacemos una revisión umbrella, cuando tenemos temas que ya tienen un buen conjunto o un buen conjunto de revisiones sistemáticas en las cuales no hay un consenso. Por ejemplo, las revisiones umbrella son muy típicas en estudios de prevalencia. Digamos que hay revisiones sistemáticas que hablan de un número y otras revisiones sistemáticas que hablan de otro número. También para ponerse de acuerdo respecto a intervenciones. Por ejemplo, si una dieta específica disminuye, digamos, la grasa corporal. Entonces, hay revisiones sistemáticas que dicen que esta dieta la favorece y hay revisiones que dicen que esa misma dieta no la favorece. Entonces, lo que se haría sería hacer una revisión umbrella para incluir todo ese conjunto de revisiones sistemáticas y mirar el efecto combinado de ellas. En la Scoping Review, digamos que la sistematicidad ya no es tanto hacia una pregunta clínica puntual, sino que se trata desde una pregunta eh, en un contexto específico. ¿Qué quiere decir eso? Que si en la revisión sistemática, ¿sí? Si en la revisión sistemática nosotros tenemos la pregunta PICOT, que sería la población o el problema, la intervención o la exposición, el comparador o el resultado, digamos, de salud específico, una pregunta clínica muy puntual,
Pues digamos que en la revisión exploratoria de la literatura, a nosotros lo que nos interesa es un poco entender el concepto dentro de un contexto específico. Algo así como, ¿qué dice la literatura científica sobre este concepto? O cuáles son los instrumentos que se utilizan para medir X cosa. Digamos que la Scoping Review, entonces, digamos que tendría como, en vez de una PICOT, tendría una pregunta más de población o problema, concepto y contexto. Eso quiere decir entonces que cuando yo quiero hacer como una caracterización o una representación del conocimiento que hay sobre un tema, pues hago una scoping review. Digamos que un buen estado del arte debería de ser como inicialmente una scoping review, como tratar de, bueno, ¿qué es lo que sé sobre este tema? ¿Qué es lo que hay sobre este tema? Una caracterización del tema, por decirlo de alguna manera, pero de una manera más sistemática. Las Rapid Review son revisiones que se pueden saltar ciertos pasos de la revisión sistemática porque requieren dar una pregunta o responder a una pregunta puntual. Eso quiere decir que cuando, por ejemplo, en el COVID-19 esto se dio mucho. Las revisiones rápidas, digamos que trataban de contestar, eh, como su nombre lo sugiere, rápidamente a si una vacuna era beneficiosa o no, tratando de hacer tomar en análisis pues el conjunto de artículos de ensayos clínicos de ese conjunto de intervenciones, de ese conjunto de intervenciones con vacunas. Entonces, digamos que las revisiones rápidas normalmente se hacen es cuando hay una necesidad de actualización rápida o de una respuesta puntual rápida respecto de la pregunta clínica que se ha hecho. Entonces sería como una revisión sistemática de la literatura, pero abreviando algunos pasos. Eh, por ejemplo, digamos, la revisión de calidad de los artículos. Por ejemplo, el proceso de revisión de pares, digamos, aleatorio, que se hace de manera independiente por parte de los investigadores. Las revisiones cualitativas de la literatura, digamos que lo que pretenden es hacer una síntesis de aspectos eh, pues de los significados que encontramos en los artículos científicos. Normalmente, digamos que la finalidad de una revisión sistemática es una síntesis cualitativa de los datos, pero esa síntesis cualitativa en últimas termina siendo una síntesis en términos de una medida de resumen sobre el efecto de una intervención, sobre la prevalencia en términos de porcentaje, y eso entonces, pues una revisión, una síntesis que si bien es cualitativa, pues uno podría pensarla como una síntesis cuantitativa. Pero digamos que la finalidad de las revisiones cualitativas, pues lo que pretenden es tratar de agrupar en conjuntos de categorías, por ejemplo, si estamos hablando de la depresión, cuáles son las distintas causas que encontramos en los estudios. O si hablamos de duelo en las familias, o hablamos de eh, digamos, problemas de salud física o mental, pues en últimas lo que pretende la revisión cualitativa es tratar de dar cuenta ya no de aspectos numéricos, sino aspectos de los significados o el conjunto de categorías en torno a las cuales se agrupan. Si yo estoy haciendo pues un estado del arte, digamos que habíamos hablado de lo que compone un estado del arte, este estado del arte pues tiene como finalidad que ustedes puedan dar cuenta de cómo se ha investigado este fenómeno. Entonces, normalmente las preguntas aquí son más de instrumentos y hallazgos. Cuando hablamos ya de revisiones mixtas, estamos hablando entonces tanto de estudios que tienen abordajes tanto cuantitativos como cualitativos. En ese sentido, digamos que normalmente los investigadores, la mayoría, digamos, de investigadores, no buscamos este tipo de, de- de- de investigaciones, mm, porque digamos que requiere entonces un proceso de síntesis cuantitativa y un proceso de síntesis cualitativa. Debe quedar claro cómo yo voy a resumir, pues, como agrupar, por decirlo así, eh, digamos, los distintos significados que he encontrado a nivel de los textos. Por ejemplo, hoy mencionaban un artículo sobre las razones de la
de la vejez, digamos, por qué, digamos, las personas demoran en envejecer, cómo podemos evitarlo, por decirlo de alguna manera. Y digamos que lo que hablaban era de un conjunto de categorías que en últimas se traducían en resiliencia. Resiliencia como como una resiliencia mental, ¿no? Como que tanto usted como persona es capaz de adaptarse a los distintos cambios que se dan en su vida. Que las personas que mejor se adaptaban a los cambios viven más tiempo que las que no lo hacen. Y pues allí entran desde variables orgánicas, genes, hormonas, hasta niveles de ansiedad, niveles de estrés en el organismo. Mm, entonces digamos que ahí uno podría decir, claro, yo tengo pues unas medidas de resumen cualitativas para tipificar, bueno, esa resiliencia como en qué grupos, digamos, una resiliencia es por una resiliencia mental, entonces, ¿qué entra dentro de eso? Pero a nivel de lo cuantitativo podríamos hablar en términos de cuántas personas tienen, digamos, esta condición. Em, con relación al metaanálisis, digamos que el metaanálisis ya sería el paso siguiente después de una revisión sistemática. Primero hacemos una revisión sistemática para saber si podemos hacer un metaanálisis o no. Porque la revisión sistemática, como hace una medida de resumen de aspectos cuantitativos, digamos que el metaanálisis lo que va a hacer es hacer el análisis estadístico de ese conjunto de datos cuantitativos que tenemos. Pero si tenemos datos cuantitativos que no tienen sentido, por ejemplo, tenemos, digamos, una alta heterogeneidad. Cuando me refiero a heterogeneidad, podemos hablar de variabilidad. O sea, los datos no son iguales. Y como no son iguales, entonces no los podemos metaanalizar. Porque tiene sentido metaanalizar manzanas con manzanas, pero no tiene sentido metaanalizar, digamos, no podemos comparar, por ejemplo, el desempeño académico, digamos, por poner un ejemplo, de un niño de preescolar con un estudiante universitario. Digamos que no tiene sentido hacer un metaanálisis de desempeño académico con esos grupos tan heterogéneos. Entonces, uno lo que mira, digamos, en el metaanálisis tiene que ver un poco con si podemos metaanalizar, pues en últimas es qué tan homogéneo es, tanto clínicamente como metodológicamente. Clínicamente en el sentido de las características de los participantes, que como veíamos ahorita el caso de los niños preescolares y ya, pues digamos ahí habría una pues, discriminación, una heterogeneidad. Eh, pero también la heterogeneidad puede venir por aspectos metodológicos. Entonces no tiene sentido metaanalice, eh, que yo metaanalice, eh, por ejemplo, distintos instrumentos cuando los instrumentos, digamos, si yo sé que esos instrumentos miden aspectos diferentes del mismo fenómeno, pues no los puedo metaanalizar porque, digamos, eh, cada instrumento tiene como una conceptualización eh, teórica respecto a cómo mide ese fenómeno y eso me lleva entonces como a decir que, por poner un ejemplo, si vamos a medir, eh, digamos, la obesidad, entonces si hay un estudio que la mide por índice de masa corporal, pero hay otro que lo mide de otra manera, y yo como experto, digamos, sé que son cosas diferentes, aunque digan que miden lo mismo, pues no lo puedo metaanalizar. Pero al mismo tiempo también hacemos como una prueba estadística para saber qué tan homogéneos o heterogéneos son los estudios. Y en ese sentido, digamos que cuando ponemos esta, esta prueba, pues nos permite a nosotros tomar decisión respecto a si es posible o no. Eh, y a esto digamos que se le llama como modelo de efectos fijos o modelo de efectos aleatorios. Cuando yo tengo homogeneidad, es decir, entiendo que los grupos, sus características son muy parecidas, si yo entiendo también que tengo esa homogeneidad, digamos, clínica, y también tengo una homogeneidad metodológica, los estudios son muy similares entre sí, entonces utilizo un modelo de efectos fijos. Pero si yo, como investigador, sé que tengo datos muy heterogéneos, muy diversos, tanto clínicamente como metodológicamente,
Yo podría hacer un metaanálisis, pero ya no usando el modelo de efectos fijos, sino aleatorios. Con eso, digamos que lo que le estoy diciendo como al software estadístico es que contemple la variabilidad, o sea, que teniendo en cuenta que los estudios son diversos y variados, que me diga cuál es el efecto combinado de ellos. Entonces, básicamente es un poco como mm, teoría, pues para que cuando ustedes lean cualquier artículo que diga que es un metaanálisis y dice que usaron un modelo de efectos fijos para el análisis, pues ya entendemos que hay una homogeneidad en los estudios. Y si dicen que es un efecto aleatorio, modelo de efectos aleatorios, pues entendemos que me están diciendo que hay una alta variabilidad. ¿Qué es lo que entonces nos implica a nosotros como investigadores? Que al haber alta variabilidad, yo tengo que ser como cauto en la interpretación de los datos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo encuentro un metaanálisis que dice que A afecta a B, pero el metaanálisis se llevó a cabo con con un modelo de efectos aleatorios, yo tengo que ser muy cauto porque los datos que componen ese metaanálisis son muy diversos. Eh, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo entre líneas? Que es preferible se confía un poco más cuando los metaanálisis dicen que tienen modelo de efectos fijos. Porque en últimas es como si todos los estudios son muy parecidos y todos coinciden en lo mismo, por decirlo de alguna manera. Pero cuando lo tenemos en efectos aleatorios es como si tuviéramos una, una mixtura donde no hay un común acuerdo y se le está pidiendo como que se force un poco ese acuerdo. ¿Sí? Entonces, por eso hay que ser cautos en la interpretación. Acá entonces digamos que normalmente usamos o revisión sistemática o scoping review, como casi siempre digamos que utilizamos. El dominio entonces es biomédico, biomédico o ambiental o de la ciencia social. Mm, Bueno, elegimos pues cuál es dónde estaría nuestro tema de interés. Entonces, si nuestro tema de interés está en la salud mental, pues estaríamos un poco por este lado. Si es por... La mayoría de nosotros estamos aquí en biomédicas, ciencias sociales. ¿Sí? Bueno, podemos marcar. Esto es opcional aquí lo que escribamos. Los asteriscos son obligatorios. Voy a ocultar esta partecita aquí. Vamos a crear entonces una revisión. Aquí vamos a cargar los archivos que tengamos disponibles. Entonces, ¿de dónde, digamos, nosotros obtenemos estos archivos? Normalmente las recomendaciones que nosotros utilizamos, archivos, pues podemos cargar Excel, podemos cargar también documentos individuales, o sea, los PDFs, así. Pero pues la recomendación es que utilicemos los formatos de gestores bibliográficos. Por ejemplo, digamos, de PubMed, ¿cierto? Nosotros podemos decir, bueno, respecto a esto que tenemos aquí, yo le coloqué el filtro de revisión sistemática. Entonces tenemos, por ejemplo, esto. Mm, Hasta ahí todos me siguen. Se sigue viendo, todo está bien. Sí, fine. Listo, fine. Thank you. Am, entonces aquí digamos que lo que hacemos es enviar al Citation Manager y en esta parte vamos a darle a todos los resultados y vamos a crear el archivo. Los archivos, digamos, de PubMed normalmente tienen este formato .nvip. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos los recursos de bases de datos, eh, podemos entonces nosotros ingresar a las bases de datos
Mm, Vamos a utilizar Scopus. De hecho, aquí les voy a explicar algo también que es importante de tener en cuenta. Bueno, mientras nos carga, entonces vamos aquí a Ryan. Vamos a seleccionar entonces el archivo. Podemos cargar ya 10 archivos de forma simultánea. ¿Sí? Entonces ahí cargaríamos el documento. Y aquí digamos que podemos invitar colaboradores. La idea es que una revisión sistemática se haga entre mínimo 2 personas. Entonces aquí digamos usamos las comas para separar los correos electrónicos y aquí en donde está colocamos colaborador y lo invitaríamos. ¿Sí? Ese sería como el rol. Entonces en esta que tenemos aquí de ejemplo, mm, bueno, puedo usar esta que tengo por acá de ejemplo para que, para que lo hagamos mejor con 10.000 archivos. Entonces aquí en esta, digamos de ejemplo, esta está archivada. Entonces la quiero volver a... Ok, ok, listo. Aquí me toca luego trabajar en eso. Listo. Entonces, por ejemplo, mm, digamos que la plataforma esta que tenemos aquí, vamos a tener un resumen, digamos, de la revisión del conjunto de personas que trabajan. Eh, Básicamente, cuántas tenemos en total de referencias, cuántas nosotros tendríamos en duplicados, cuántas, digamos, nos hace falta por resolver. Porque en últimas, ¿qué quiere decir resolver? Tomar decisión entre si lo incluimos o lo excluimos. Entonces, la primera parte de todo esto consiste en cargar, digamos, los archivos que necesitamos. Entonces, por ejemplo, aquí en Scopus, digamos que hablamos de Job Satisfaction. Otra base de datos que de pronto ustedes no utilizan mucho es esta de Web of Science y también es interesante que la puedan eh, revisar, incluir también dentro de sus consultas en bases de datos. Entonces, por poner un ejemplo, de esta manera tenemos 79.685. Normalmente Scopus nos permite descargar ya 20.000 documentos. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Pues que ustedes puedan colocar un rango de fechas, ¿cierto? Si por ejemplo ustedes han hecho aquí su estrategia de búsqueda y demás, pues esto va a disminuir la cantidad de resultados, pero aún así a veces nos puede salir bastante numeroso. Entonces lo que haríamos como para poder descargar ese conjunto de a 20.000 en 20.000, pues sería agruparlos de a 20.000. Y eso lo haríamos por la segmentación por fechas. Entonces colocaríamos, por ejemplo, si esto, si el primer eh, archivo lo tenemos 1920,
a, digamos, 2000 y le ponemos ese filtro. Entonces ahí tenemos 2005, ahí nos pasamos, 2004, nos pasamos, 2003. Web of Science, ya no hemos abierto Web of Science, sí. Bueno, aquí también, digamos, la diferencia que hay con Web of Science es que para buscar, digamos, en título palabras clave y demás, pues no nos aparece de esa manera. Entonces tendríamos aquí donde dice tópico, que sería que buscaría en el título, resumen y palabras clave. Entonces pondríamos tópico y haríamos exactamente lo mismo. Entonces, job satisfaction. Igual si nosotros queremos decirle que es un único concepto, pues usamos comillas. Dos o más palabras, usamos comillas. Podemos dar aquí search. Entonces tenemos 26.979. Aquí con el Web of Science, digamos que la dificultad que hay es que al momento de nosotros exportar, cuando le decimos exportar a formato RIS, que es este, que es el que utilizaríamos, nos corresponde hacerlo de a 1000 en 1000. Ese es el problema que tiene. Entonces tocaría hacer, digamos, 26 veces o 27 veces casi esto. Y la recomendación aquí es hacerlo que descarguen con el resumen, porque es mucho más sencillo cuando estamos en Ryan, ahorita vamos a ver, poder hacer la discriminación de los artículos por allí. Entonces aquí digamos que le daríamos, para hacer el ejemplo, solamente vamos a descargar los primeros 1000 de Web of Science y en Scopus, digamos que tenemos ya estos para exportar. Entonces lo mismo, formato RIS. Y aquí hacemos exactamente lo mismo, que nos muestre, digamos, el abstract. Le damos a exportar. Listo. Ahí creo que se exportaron, creo que solo 10, porque era lo que me estaba mostrando. Entonces yo puedo aquí, por ejemplo, decirle, seleccionar todo, y ahora sí, le voy a dar exportar. Solo podemos exportar 20.000, entonces vamos a exportar esta cantidad, resumen, y exportamos. Y pues entonces ahorita iríamos a Ryan. Y entonces aquí vamos a agregar las referencias. Desde mi dispositivo también se puede integrar a Mendeley. Select Files. Entonces ya tenemos, este es Scopus y este es Web of Science. Aunque todavía creo que no ha terminado el de los 10.000. Que todavía se está exportando. Pero vamos a hacerlo con este ejemplo. Entonces aquí se están cargando. Damos finalizar. Entonces aquí nos van a aparecer, digamos, como el total de referencias. Entonces tenemos, digamos, este conjunto de referencias. Entonces le diríamos aquí, detectar duplicados. Vamos a proceder. Entonces ahí está en el proceso de detección de duplicados. Entonces el paso número 1, una vez que ya hemos cargado el listado, digamos, de artículos que vamos a utilizar, es detectar duplicados. Bien, entonces dice que hay 16 posibles duplicados. Entonces nosotros vamos a revisar los datos. Entonces aquí están separados pues las referencias de cada uno y los posibles duplicados. Entonces nos dice que hay 16 posibles duplicados sin resolver. Esto funciona como un filtro Excel, entonces nos dice que hay 16 de tantos, ¿no?
Entonces, para resolver los duplicados, aquí nos muestra, digamos, el porcentaje de similitud. Entonces, lo que nosotros haríamos sería aquí donde dice resolver duplicados. Nos los presenta de esta manera. Entonces, lo que nosotros haríamos es, bueno, ¿cuál de estos dos nos quedamos? ¿Sí? Sigamos si son iguales. Cuando hay un 97%, uno podría decir que son prácticamente iguales. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos explorar aquí. ¿Qué es lo importante? Que pues se queden con el más completo, al que tiene, digamos, el resumen y que tenga, digamos, un link para poder acceder a él. Entonces, por ejemplo, este de la derecha no tiene link para acceder a él, pero el de la izquierda sí lo tiene. Entonces, es mejor quedarnos con el de la izquierda. Y él nos mostraría el siguiente. ¿Sí? Y haríamos exactamente eso con los 16. ¿Sí? Y entonces fíjense que ya cambia, nos faltan 14 por resolver y así sucesivamente. Entonces, una vez que hemos hecho eso y ya supongamos que hemos terminado, vamos aquí donde dice Screening, ¿sí? Y en esta parte del Screening es donde nosotros ya pasaríamos a tomar decisiones. Entonces, incluidos son aquellos que cumplen con la pico que nosotros hayamos fijado. Entonces, hablan de la población o del problema que nos interesa, también del resultado en salud que nos interesa, o de la intervención o de la exposición que nos interesa, al menos en lo que tiene que ver con el título y el resumen. Todavía no estamos leyendo a texto completo. Cuando tenemos igual, digamos, un volumen de artículos importante, si yo, por ejemplo, sé que eh, voy a excluir todas las revisiones sistemáticas, yo puedo por aquí donde dice filtros y digamos que todo lo que diga, por ejemplo, revisión sistemática lo puedo, digamos, eliminar. Entonces, por ejemplo, me parece que hay, por ejemplo, esta y esta. Este conjunto, digamos, de artículos, yo podría excluirlos porque no es una umbrella, no es una revisión, digamos, sombrilla. ¿Sí? Entonces podría, por ejemplo, excluir, digamos, todo este conjunto que tiene estas palabras clave. Entonces a todo esto, excluir. Simplemente basta con que yo diga excluir, 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 ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues que si yo pago el plan, entonces puedo hacer como esto, ¿no? Seleccionar todos los que quiero excluir y excluirlos. Pero bueno, si lo queremos gratuito, pues es de a uno por uno, pero eso se hace bastante rápido. Esto, digamos, acelera muchísimo, digamos, el proceso de revisión sistemática. Otra herramienta que también es importante que me parece, bueno, aquí todo así que exportándose los 19. Otra herramienta que también es importante, voy a quitarla, o sea que se deje de exportar. Y digamos que tendría que ver un poco con el examen parcial, que tiene que ver con que ustedes puedan elaborar un, un análisis, digamos, de su tema de interés, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ese análisis? Pues vamos a utilizar a Scopus. Vamos a utilizar entonces las palabras clave de su tema. Entonces, por poner un ejemplo, que el tema sea, en el caso, digamos, que estamos trabajando en este momento, es Job Satisfaction. ¿Sí? Job Satisfaction. Y le vamos a dar entonces buscar. Pero vamos a quitar, digamos, este filtro del año y que nos muestre la totalidad. Entonces, digamos, consiste en lo siguiente, que yo pueda decir, si quiero cancelar, quiero decirle entonces a él que darle aquí, clic a analizar resultados. Entonces, digamos que lo que tendríamos que hacer un poco con el tema, digamos, de interés, es presentar, por ejemplo, entonces, digamos, eh, es un tema, digamos,
Entonces, lo primero es con relación a los documentos por año. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden capturar la pantalla, o sea, tomarle una clic derecho. mm, Yo, esta parte que está aquí, ya he visto que antes había algo que uno le podía dar, ¿no? Para exportar esos datos. O sea, ahí lo que hice fue darle a analizar a el periodo de tiempo que estoy tomando, 1920 a 2025. Y ustedes pueden filtrarlo, pueden decir, bueno, queremos hacer el análisis de los últimos 10 años, de los últimos, en este caso yo lo estoy tomando desde el origen de los tiempos, o sea, la primera publicación que hubo sobre esto al 2025. Y pues en relación a esto, podemos tomar, podemos tomar eh, para responder, por ejemplo, acorde con esta información, digamos la satisfacción laboral, en 1920, digamos, tuvo un documento y ha empezado a cobrar, digamos, relevancia a partir del 45, que empieza a incrementarse, ¿sí? Podríamos decir también que cuál es el interés que hay en este tema. Digamos, ¿es descendiente o va incrementándose con el tiempo? Entonces, a lo que llevamos de 2023, digamos 2023, llegamos a 4.539 documentos, ¿sí? Lo que llevamos de 2024 ya estamos aquí. Por ahí vi que habían unos ya 2025. Hay 6 documentos ya en 2025. Entonces pareciera que 2024 va en 3.880. Mm, ¿Cómo creen que se comportará esto? Digamos, hasta el momento es un tema que va incrementándose en interés. También nosotros podemos hablar de los documentos por autor, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son, digamos, los principales autores que abordan el tema? ¿Cuáles son como las principales instituciones donde se trabaja este tema? Entonces, podríamos decir que la Universidad de Toronto, digamos, es una de las líderes, junto con la Universidad de Michigan y Harvard Medical School, en este tema. Digamos, las tres primeras son quienes están muy interesadas en la satisfacción laboral. Mm, Acá digamos que lo que vamos a encontrarnos, vamos a abrirlo, son digamos las revistas en las cuales se publican. Entonces la revista donde más se publica sobre satisfacción laboral es esta revista. Entonces a veces pues también uno podría decir, bueno, ¿cuáles son las revistas como a las que más le interesaría pues mi investigación? Y eso también pues me permite a mí poder consultarlas para descargar artículos relevantes en mi tema de interés. Mm, bueno, esto digamos por territorio nos discrimina cuáles son los países donde la satisfacción laboral es, digamos, uno de los temas y agendas de investigación pues, como más importantes junto con Reino Unido. También podemos encontrar por acá cuáles son, digamos, las profesiones o las áreas en las cuales se aborda principalmente la satisfacción laboral. Entonces tenemos, por ejemplo, a la medicina. Eh, Uno pensaría que la satisfacción laboral, pues los psicólogos podrían también estar allí trabajándolo, pero digamos que las ciencias sociales y la medicina, digamos que son como las que lideran junto con enfermería y psicología. Bueno, las carreras pues como administrativas. Entonces también un poco como para entender cuáles son, digamos, las áreas de interés. Eh,
y digamos que donde casi que podría ser como el interés de publicación, ¿no? Que hay. Entonces aquí, por ejemplo, la mayoría de publicaciones son artículos científicos y a partir de ahí ya vienen lo que son artículos que se presentan o documentos que se presentan en conferencias, memorias en eventos, working papers, cosas de ese estilo. Entonces, digamos que pues yo igual les voy a enviar, pues, por el mensajito lo que tenemos que hacer, pero principal tiene que ver con analizar, pues, el tema de interés que ustedes tienen, digamos que cuáles son los países, cómo es el comportamiento de los datos hasta el momento. Mm, Eso digamos que sería como principalmente lo que tendríamos por abordar. Mm, No sé si tienen alguna pregunta sobre sus propias investigaciones. ¿Cómo? O sea, si tienen alguna inquietud al respecto de las investigaciones o quieran pues es mucho más sencillo, digamos así, ¿no? Aquí, como poderla resolver. Sí, estoy grabando, estoy grabando. Bueno, yo espero que se escuche bien. Mm, pero entonces voy a mirar cómo quedó el video y les envío entonces como las instrucciones para, para realizar el ejercicio del examen, bueno, del segundo parcial. Vale. Bueno, cualquier inquietud quedó pendiente. Cuídense.